Hola amigos, bienvenidos a Poder Global, un canal donde vamos a tratar de descubrir todo acerca del panorama político internacional y todas aquellas noticias que dan mucho de qué hablar. Bien, como lo ven en el título del video, hoy vamos a conversar acerca de cómo ha venido avanzando el COVID-19 en el continente africano. Y es que al momento en que grabamos este video, el número de casos confirmados en este continente representa solo el 1% de todos los casos confirmados a nivel mundial. Y esto nos lleva a hacer una pregunta: ¿qué han hecho también los países del África como para mantener esta cifra? ¿O es que quizás estamos a las puertas de una gran catástrofe sanitaria? Comencemos. África registra las tasas más altas del mundo en enfermedades transmisibles como el VIH, SIDA, tuberculosis o la malaria. El impacto de las enfermedades no transmisibles también va en aumento. Por ejemplo, el índice de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es en algunos países africanos hasta 3 veces mayor que en algunos países europeos. En este sentido, podemos imaginar que el coronavirus en estos momentos es una auténtica catástrofe. Pues primero vamos a ver esta gráfica. Como ya lo vieron, podemos confirmar que el continente africano está dentro de los índices más bajos por millón de habitantes. Y todo esto nos lleva a hacer una pregunta: ¿y cómo se han venido comportando entonces los países de África desde el comienzo de esta pandemia? Pues vamos a verlo. El primer contagio declarado en el continente africano se produjo el 14 de febrero en Egipto, 20 días más tarde que en Europa. Ya para el 22 de febrero, con aún un solo caso declarado en todo el continente, la Unión Africana convocó a los ministros de Sanidad a una reunión en Addis Abeba. De allí salieron con dos ideas claras: que África no tenía los recursos suficientes para enfrentarse a lo que estaba viviendo China y que por tanto habría que adoptar medidas enérgicas. Es así como los gobiernos africanos no han esperado a que la crisis del coronavirus se descontrole para tomar medidas de contención como el confinamiento rápido de la ciudadanía. Y es que ya para mediados del mes de marzo se han cerrado colegios, bares, iglesias y mezquitas, además de prohibir reuniones multitudinarias, clausurar las fronteras aéreas, marítimas y terrestres e imponer toques de queda nocturnos como los decretados en Burkina Faso, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Algeria, Sudán, Egipto o Túnez. Por poner unos cuantos ejemplos, Sudáfrica, siendo el país más afectado para ese momento, ordenó una reclusión de 21 días para salvar la vida de millones de sudafricanos de la infección, enfatizó Cyril Ramaphosa, presidente de este país. Además de esto, Sudáfrica ya había anunciado la prohibición de todos sus vuelos procedentes de países en riesgo. Otro caso es el de Egipto, que ante la escalada de contagios ocurridos en Sudáfrica, Egipto representaba el país africano con mayor número de contagios. En este sentido, el gobierno egipcio ha decretado el cierre de los centros educativos en todos sus niveles, la suspensión del tráfico aéreo en todos sus aeropuertos y limitar los movimientos con un toque de queda nocturno, todo esto afectando escandalosamente a uno de los principales sectores económicos del país, como lo es el turismo. Argelia y Marruecos han cerrado todas sus conexiones aéreas y marítimas con Europa, mientras que Ghana hace lo propio con países que hayan reportado más de 200 casos. Por otro lado, también es bueno decir que casi la mitad de los africanos tiene menos de 20 años, y es que solo el 5,4% de la población supera los 60, es decir, que esto reduce considerablemente la población en riesgo por complicaciones graves. Y vaya, y es que después de todas estas acciones comenzamos a ver noticias como esta. Pero a pesar de todas estas buenas noticias, la triste realidad es que no todo lo que brilla es oro. África sigue siendo un continente en el que se suman problemas como la falta de agua, estructuras económicas débiles y sistemas sanitarios en condiciones precarias. Tampoco es un secreto decir que África depende en gran medida de las organizaciones internacionales. Y esto no es más que una triste realidad.
El gran desafío para este continente sigue siendo la falta de recursos ante una aceleración rápida en el número de casos, que podría abrumar rápidamente los sistemas de salud, que ya de por sí son altamente vulnerables. La mayoría de los países africanos cuentan con sistemas sanitarios debilitados y muchas regiones del continente carecen de acceso a servicios básicos como el agua potable. Y es que en el África subsahariana el 63% de la población, alrededor de 300 millones de personas, no cuentan con este recurso. Un escenario que complica las perspectivas, ya que las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos es uno de los principales mecanismos para frenar el incremento de contagios y romper la cadena de transmisión del virus. La experiencia generalizada en los países africanos ante un virus como el COVID-19 es prácticamente nula, hasta tal punto que organismos internacionales han informado que algunos países ni siquiera cuentan con kits de detención. También es importante señalar la capacidad limitada para atender los casos graves de coronavirus, aquellos que requieran hospitalización, monitorización y respiración mecánica. Muchos investigadores coinciden que la evolución diferente de la curva no significa que no pueda haber una explosión de casos en las próximas semanas. Si eso ocurre, los sistemas de salud podrían colapsar rápidamente y habrá una alta letalidad. Por ello, hay que actuar rápidamente para controlar una mayor propagación del virus y mejorar las capacidades de respuesta de los países afectados con altas medidas de prevención en todo el continente a partir de evidencia científica. Todo esto permite que al día de hoy los casos no paren de crecer. Los países, al momento en que grabamos este video, con más casos y más muertes son Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos. Y para ver su crecimiento primero tenemos que ver esta gráfica. Y ahora bien, ¿a qué ritmo avanza este crecimiento? Pues vamos a ver. Para finales del mes de marzo ya se registraban alrededor de 1.100 casos y solo una treintena de muertos. Estos datos, tal y como explican los expertos, son muy bajos para países muy poblados, aunque el diagnóstico que se esté realizando en África es muchísimo menor. A principios del mes de abril, la cifra ya ascendía a más de 10.000 contagios, según balance difundido por el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Africana. Por otra parte, se manejaba una cifra de 487 fallecidos a causa de esta misma enfermedad. La OMS había reconocido su grave preocupación por el crecimiento exponencial de los casos, haciendo énfasis en las deficiencias de muchos países en materia de salud pública y nutrición, como también la prevalencia del VIH. Una semana más tarde, ya se registraban cerca de 14.000 casos y 747 fallecidos, con Sudáfrica encabezando la lista de los más afectados, seguido de Egipto, Argelia y Marruecos. Para el 23 de abril, ya la cifra había alcanzado los 30.000 casos confirmados y unas 1.374 muertes, a lo que indicó el director del Centro de Control de Prevención de Enfermedades en África que la capacidad de realizar pruebas es muy limitada. Ello implica que la cifra de enfermos en el continente es muchísimo mayor. La OMS, por otro lado, ofrece un panorama oscuro para África. Advierte que la enfermedad podría matar a más de 300.000 personas y hundir a más de 30 millones en extrema pobreza. Las pruebas que se están realizando por millones de habitantes son mucho menores que a países como Italia, que es uno de los más afectados hoy en día. Y después de todos estos escenarios, no nos extrañan noticias como esta. Y bueno amigos, ya lo vieron, ahora necesito tu criterio. ¿Crees que África podrá salir de toda esta pandemia o lamentablemente será una auténtica catástrofe sanitaria? Bien, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, compartir el video y dejar sus recomendaciones. Hasta luego.